al pendiente de todo esto. Y hoy quiero pues que meditemos en este mensaje tan especial para mi vida, que ha aclarado mi mente y espero que también aclare la mente de muchos, como también toque el corazón para todos aquellos que todavía no han decidido que el Señor haga una obra en sus corazones. La levadura de los fariseos. Jesús dijo que los fariseos enseñaban en la cátedra de Moisés y les dice: guarden y hagan todo lo que les digan, pero no sean como ellos. Ellos enseñaban bien. El problema de ellos era que no practicaban la palabra. Ellos son sabios, eran sabios en valores humanos. Y esa serie de valores que son buenos, pero al final no tienen nada de valor en los apetitos de la carne. Es lo que vamos a aprender esta hora de la tarde, y buen provecho tengan todos ustedes, aquellos que nos escuchan en sus vehículos. Dios los bendiga, y los que nos escuchan en la vía de Facebook, de Twitter y también en YouTube. Gracias por esa comunicación también, y damos inicio entonces a este lindo mensaje. La levadura de los fariseos. Jesús nos advierte, ¿verdad?, que no seamos como ellos, porque ellos enseñan sin práctica, siempre enseñan esos valores, y hay un fenómeno de convivencia interior y exterior. Ciertamente tenemos que comunicarnos todos, tenemos que vivir por medio de la comunicación. Si no nos comunicamos, no sería vida, pero hay que comunicarnos. Pero entonces el fenómeno de convivencia es interior y exterior. En el libro de Mateo capítulo 16 y su versículo 5 al 7 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Mientras ellos pensaban en el estómago, Jesús pensaba en lo que contaminaba el alma. Qué buena enseñanza nos da el Señor a través de estos hombres que se ponían en contra de él, que trataban siempre de ponerle una trampa. Y yo quiero que hoy conozcamos ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu fariseo que se está moviendo. Porque mientras ellos estaban pensando en el estómago, estaban pensando solo en las cosas materiales, mientras Jesús se dirigía a sanar el alma. Jesús estaba pensando en la contaminación del alma. El verso 7 me causa un poco de risa, por la manera que aquellos decían: esto dice porque no trajimos pan. Que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, o la levadura farisea. Mateo 24:4 dice que Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El hombre interior debe perder su fuerza en sus deseos. Dejemos que Cristo crezca en nosotros. Como dije, tenemos una comunicación. Ciertamente el mensaje lo estamos dando por medio de una comunicación, por medio de una relación. Tenemos que hablar, tenemos que llegar. Óigame, en el cielo está nuestro Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Óigame bien, nosotros pensamos entonces con la cabeza y no pensamos con los pies. Ver las cosas terrenales es pensar con los pies, y pensar con la cabeza sería pensar con las cosas de arriba. Mateo nos está diciendo, 24:4, mirad que nadie os engañe. Y el hombre interior entonces debe de perder su fuerza en sus deseos, ¿verdad? Debe ser, debe abstenerse. Entonces dejemos que Cristo esté creciendo en nosotros y nosotros menguemos. La levadura crece. Pablo da una fuerte advertencia en Romanos para que nos cuidemos de los que perjudican. Dígame, siempre hay gente que está perjudicando, está movida por ese espíritu. Y entonces esa fuerte advertencia que da en Romanos es allá en el capítulo 16 y verso 17 al 18. Mas os ruego, dice el apóstol, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A los niños, ¿verdad? A los niños. Y entonces la levadura está creciendo. Y Pablo está dando esa fuerte advertencia a los romanos, para que se cuiden y para que nosotros nos cuidemos de todos aquellos que perjudican. Jesús llama a la enseñanza de los fariseos levadura. Estos eran tan expertos que con una palabra podían fluir en un grupo grande. En un grupo grande de personas para que creyeran en algo erróneo. Por eso esta maldad se simboliza con la levadura. Porque con una cosita pequeña ellos querían fluir en tan grande muchedumbre de gente. O sea que es como la levadura. Judas los está identificando porque causan divisiones. Allá en Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces usted debe ver que debe saber identificar este espíritu. En la comunicación se desarrolla la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué lenguaje tenemos? ¿Cuál es nuestra forma de ser? Oiga, a los fariseos, y no sea como ellos entonces. Porque a como dé lugar tenemos una comunicación con todos. Tenemos una comunicación. Marque la diferencia. Marque la diferencia. Porque la levadura crece. Y lo que Pablo nos está advirtiendo, ¿verdad? Identifiquemos entonces los fariseos. Entonces la identificación farisea. El espíritu fariseo no es aquel que se excluye diciendo: yo estoy en lo correcto, si quieren que se vayan. No es ese el espíritu fariseo. Es más bien aquel que quiere fluir a como dé lugar para después gloriarse. Examinemos entonces el perfil fariseo. De aquellos que se glorían, de aquellos que se agarran la gloria, que quieren robar la gloria de Dios. Sí, no es el espíritu fariseo aquel que dice: yo estoy en lo correcto, si quieren que se vayan. Este no echa, este quiere fluir, quiere ganar. Los fariseos eran muy buenos oradores, oiga, eran muy buenos ayunadores. Estos ayunaban, estos eran expertos en leer la palabra y asistían a los cultos de adoración. Pero tenían un problema. Ese problema era que sustituían las actitudes del Espíritu por las obras externas de la carne. Es por eso que Jesús dice que vuestra justicia debe ser mayor. Porque ellos tenían esa mira en todas las cosas de afuera. Ellos solo querían los valores humanos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados amigos, los valores son buenos. El respeto, la educación, la humildad, todo eso es bueno. Tiene su valor bueno. Increíble, pero un fariseo logra la comunicación como nadie. Pero nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades. Ahí es que luchamos. Entonces librémonos de los medios de clase. Porque ese es el problema de aquellos que se preparan en alguna licenciatura. Que no se libran de los medios de clase. En esos medios que se divide a los hombres buenos y malos. Se divide a los que se puede saludar y a los que no. Se divide entre los que se puede ayudar y entre los que no. Es una injusticia por toda la sabiduría humana. Excluye a unos y está incluyendo a otros. Debemos de librarnos de esos medios de clase. Esa es una identificación farisea. Sabiduría farisea. El apóstol Pablo, una vez más, nos alerta dando un detalle del espíritu fariseo en la región de Colosenses. Allá en Colosas. Colosenses capítulo 2 y versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad
Oiga bien esto, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amigos, los valores son útiles, como te lo dije. Los valores son muy útiles. Pero estos valores de que está hablando, tales cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y habla de la humildad y del duro trato del cuerpo. Esto es, hermanos, si ya nacieron de nuevo, ¿por qué se someten a los espíritus que gobiernan este mundo? Están obedeciendo a lo que les dicen. A los que les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello. Es lo mismo decir, si no te lavas las manos para comer no te salvarás. Y si llevas una falda corta te perderás. Todo lo que mira el fariseísmo. Y entonces el apóstol, pero ustedes ya nacieron de nuevo. ¿Y por qué están sometiendo a esos preceptos? Están sometiendo a esos preceptos que gobiernan este mundo. Acuérdate bien que los valores son útiles, pero no tienen cierta reputación en los apetitos de la carne. La enseñanza farisea pierde su valor. Estas reglas son enseñanzas humanas que con el tiempo pierden su valor. No se puede negar que son útiles, porque sí lo son. Cuando están enseñando honestidad, cuando están enseñando piedad, cuando están enseñando humildad y dominio propio, magnífico. Pero hay una dificultad, no ayudan a combatir los malos deseos de la naturaleza humana. A eso se está refiriendo cuando dice no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solo son valores humanos, que son buenos. ¿Quién no le agrada a una persona que respeta? ¿Verdad que agrada a la persona que hace piedad? Sí, esos valores son buenos. Pero ¿cuántos están en combate cuerpo a cuerpo por la forma de vestir? Deberían de luchar contra el espíritu que les manda a hacer acciones malas. Acuérdense que no es por fuerza física, es por el poder del espíritu. Ese es el problema del fariseo. Lucha carne contra carne. Y así hay mucho hombre que está peleando. Carne contra carne. Falda larga pero en adulterio. Qué bonito. Falda larga pero en adulterio, pelo largo pero en fornicación. Hay de aquellos que se aprovechan del humilde porque lo pueden manejar. Mientras tanto al honorable no se atreven a decirle nada. Hay de ellos, porque debemos de ser parejos cuando así estamos haciendo las cosas. Si usted las hace por usted mismo, tiene favoritismos. Al honorable lo tiene sentado en una silla, mientras que al pobre humilde, si usted lo quiere ver así, le está dándole, mire, no toque esto, se va a morir. Mientras tanto al otro, usted va adelante, siéntese acá. Tengamos cuidado. ¿Qué dice? ¿Podrá combatir el adulterio con la forma de vestir? La respuesta es no, porque la lucha es contra potestades, amigos. Por favor, escuchemos este mensaje y pongamos en obra. No estemos combatiendo cuerpo a cuerpo, en carne contra carne, o sino luchemos en contra de los apetitos de la carne. Vuelvo a hacer esta pregunta: ¿podrá combatir el adulterio con la forma de vestir? ¿Verdad que no? Porque es que la lucha es contra potestades. El amor sin condiciones. Este mundo no es un parque de diversiones, más bien es un campo de batalla. Estamos luchando con un espíritu de hipocresía. Y la forma es hacer ver que peleamos con ese espíritu y no decirle a una persona que es hipócrita. Más bien decirle que venza ese espíritu recibiendo a Jesús como Salvador. El amor es un vínculo fundamental que hace posible lo humano. Si en nosotros está la capacidad de amarnos, es porque hay una manifestación de la presencia de Dios. Es porque Dios se está dejando ver a través de nosotros. El amor sin condiciones. Casi estoy concluyendo con esta pequeña conferencia. En el Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Somos salvos no porque somos mejores ni peores, sino porque confesamos nuestros pecados. El reino de los cielos es sanación. El reino de los cielos es nuevas personas. El reino de los cielos son nuevos pensamientos. El reino de los cielos son nuevas fuerzas. Cuando uno se baña con jabón, se quita el sudor. Y hoy que está bañado, está limpio, ya no necesita lavarse más. Está como aquellos que solo miran su figura, su belleza y son de doble ánimo, que van y se miran en el espejo y al ratito se les olvida cómo son y vuelven a regresar a hacerse lo mismo. Ya están bonitos así. Oígame bien, cuando uno se baña y se echa jabón, uno se quita el sudor y ya bañado ya no necesita limpiarse más. Juan capítulo 13, versículo 10 y verso 11. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién estará pensando en la crítica destructiva? No todos están limpios entonces. ¿Quién estará maquinando el mal? Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre en nosotros. Voy a repetir, dice así el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amados amigos, son mejores las cualidades del Espíritu. Pero ¿qué propósito hay acá? Que tú conozcas al Espíritu de Dios, que no hace excepción. Que tú conozcas que Dios te quiere liberar. Que tú conozcas que Dios te quiere salvar de tal espíritu que solo viene a engañar. Acuérdese que el apóstol Pablo está alertando, dando ese detalle del espíritu fariseo. Porque en Colosenses, el pasaje donde estoy cerrando, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. El verso 23 es importante. Tales cosas, tales valores tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto, que es voluntario, que se está haciendo con humildad, que también es un duro trato del cuerpo. Y al mismo tiempo dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, eso es lo que está diciendo, que no puede combatir una forma de vestir el adulterio, sino el Espíritu Santo de Dios. Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, usted comprenderá que el Espíritu del Señor es unión, es una misma fe y una misma confianza. Y hay que combatir los deseos de la carne con el Espíritu de Dios. Pero no hay que ser solo los valores humanos, hay que tener esa espiritualidad, vivir por la comunicación. Está el bueno y está el malo, ¿ok? Entonces sepamos caminar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha permitido vivir. Conozca usted al invisible, conozca a Jesús, recíbalo en su corazón. Él le puede ayudar, porque Él me ayudó a mí. Detengámonos entonces de las cosas malas, las cosas que no convienen, y miremos las cosas que están dentro.